Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a ver uno de los secretos mejor guardados de los mejores aviarios de canarios, periquitos o cualquier otra especie. Sin más, empezamos. Uno de los secretos que conocen los creadores con una gran trayectoria en el mundo de la ornitología y que a veces los creadores con menos experiencia pasan por alto es la importancia de realizar una buena selección genética de los pájaros, y no me refiero únicamente a seleccionar año tras año aquellos pájaros que tienen ciertas características puntuables en los concursos o que hacen a los pájaros visualmente más llamativos, ya que también a la hora de seleccionarlos hay que tener en cuenta determinados aspectos como por ejemplo que sean pájaros fuertes y vigorosos, que sean buenos reproductores, que tengan buenos comportamientos y no tengan malos hábitos, etc. De esta forma, realizando una buena selección y teniendo en cuenta algunos detalles que vamos a ver a continuación, conseguiremos a medio y largo plazo potenciar determinados aspectos en nuestros pájaros y mejorar considerablemente año tras año. Pues bien, los tres pilares más importantes en los que debemos basar la selección de los pájaros en nuestro aviario son los siguientes. En primer lugar, el más importante y el que debe prevalecer siempre sobre los demás es seleccionar a los pájaros en función de su salud. Es decir, vamos a seleccionar únicamente para la cría aquellos ejemplares que sean más fuertes, resistentes y que tengan un sistema inmunológico más desarrollado que el resto, por lo que hay que evitar reproducir pájaros que tengan o que muestren frecuentemente problemas de salud. De esta forma, si destinamos a la cría únicamente pájaros con buenas condiciones de salud, conseguiremos a medio y largo plazo evitar enfermedades hereditarias y obtendremos pájaros mucho más fuertes y resistentes. En segundo lugar, otro de los pilares fundamentales en los que debemos basar nuestra selección es indudablemente en las características morfológicas de los pájaros, seleccionando siempre aquellos pájaros que reúnan mejores condiciones en cuanto a color, diseño, talla, forma, canto, etc., dependiendo siempre del tipo de pájaro que tengamos en nuestro aviario. Para ello, los creadores con más experiencia, como vimos en vídeos anteriores, emplean varios métodos de selección, como podrían ser a modo de resumen rápido, el método de compensación, en el que básicamente la idea de este método es compensar los defectos o carencias de un miembro de la pareja con las virtudes del otro, o el método directo, es decir, juntar directamente a dos ejemplares que reúnan características similares muy buscadas. Por ejemplo, en el método de compensación, si queremos mejorar la forma de la cabeza y el pico de los canarios, deberíamos juntar a un canario que tenga el pico cortito, sin importar mucho el resto de características, con una canaria que tenga la cabeza redondita y una buena talla, y de esta manera pues tendremos más probabilidades de obtener crías que reúnan las características positivas tanto del padre como de la madre. Mientras que el método directo consiste básicamente en obtener ejemplares clones de los padres, es decir, juntaremos a un periquito con un buen color, de buen tamaño y diseño, con una periquita similar, que reúna también muy buenas características, y de esta forma habrá altas probabilidades de obtener una descendencia muy parecida a sus progenitores. Y el tercer pilar, pero no por ello menos importante, y que a veces los creadores pasan por alto, es que siempre debemos seleccionar una línea de pájaros que tengan unos buenos índices de fertilidad y una buena predisposición para la cría. De esta forma, si año tras año seleccionamos aquellos pájaros que proceden de padres que han sido buenos reproductores, indudablemente iremos mejorando los índices de fertilidad y evitaremos tener problemas durante la cría. Además, aparte de estos tres pilares, los creadores con más experiencia seleccionados se suelen quedar con aquellos pájaros que hacen una mejor muda, o que mudan mucho más rápido y mejor que el resto, y con aquellos que suelen ser de las primeras nidadas de la temporada, para aumentar de esta manera la probabilidad de criar al año siguiente, asegurándose de que el pájaro está completamente desarrollado y de que ha alcanzado la plena madurez sexual. Por lo tanto, empleando esta serie de trucos por llamarlos de alguna manera, ya que no todos los creadores los conocen, vamos a conseguir una serie de ventajas o beneficios en nuestro aviario, puesto que conseguiremos pájaros más fuertes y sanos, con un sistema inmunológico más desarrollado, lo que hará que sean más resistentes a virus y bacterias, y por lo tanto habrá menos probabilidades de que puedan contraer enfermedades. También mejoraremos el índice de fertilidad de los huevos y reduciremos las bajas que podamos tener en las crías durante la etapa de reproducción. Es decir, aumentaremos el número de huevos fecundados, y al haber seleccionado pájaros que provienen de padres que crían bastante bien, es más probable que nos encontremos con excelentes reproductores y que por lo tanto podamos sacar adelante nidadas más numerosas. Y por otro lado, evidentemente mejoraremos las características morfológicas que hemos ido seleccionando año tras año en función de nuestros gustos y de cara a los concursos ornitológicos, e indudablemente disminuiremos problemas comunes como por ejemplo huevos atravesados o quistes de pluma. Por lo tanto, con una buena organización, planificación del aviario y teniendo en cuenta esta serie de puntos que os he ido comentando a lo largo del vídeo, vamos a conseguir en unos años tener pájaros con mejores cualidades y características
más resistentes a enfermedades, mejores reproductores y, en definitiva, pájaros de mejor calidad en todos los aspectos, no solo en lo morfológico. La idea principal, y lo que os quiero transmitir con este vídeo, es que evitéis caer en el error de crear únicamente con aquellos pájaros más llamativos y que tienen mejores características morfológicas de cara a concursos, ya que los creadores profesionales que poseen una buena trayectoria y un buen palmarés no suelen seleccionar a los pájaros únicamente porque tengan un buen fenotipo, sino que tienen en cuenta también que los pájaros provengan de una buena línea reproductiva, es decir, que sus antecesores críen muy bien, que sean pájaros fuertes y robustos en términos de salud, lo que hace que sea más difícil que contraigan enfermedades, etc. Y os comento esto, porque normalmente los que estáis empezando o los que lleváis poco tiempo en esta afición, en la mayoría de los casos a la hora de formar vuestras parejas, únicamente os fijáis en los aspectos visuales y a veces dejáis de lado este tipo de detalles que sin duda alguna a la larga marcan la diferencia. Espero que te haya gustado el vídeo, sobre todo te sirva. Si es así, déjame un like y comparte el vídeo con tus amigos para que también les pueda servir. No te olvides de suscribirte al canal pulsando el logotipo de Aviario JP para recibir nuevos vídeos cada semana. Aprovecho y por aquí te dejo otro vídeo muy importante sobre el aviario y como siempre te espero en el próximo vídeo.